Hola, soy Lidiana García y te doy la más cordial bienvenida a Soberanía Consciente, la evolución del podcast de Beyond Resilience Life. Este nuevo espacio nace para acompañarte después de esa primera fase de sanación y de autorregulación y llevarte a la siguiente fase de sanación, esa que te lleva a reconectar con tu verdad e inteligencia divina, tu soberanía y viviendo una vida llena de gozo y plenitud. Aquí compartiremos reflexiones, herramientas y conversaciones que te acompañan y apoyan en esta segunda fase de sanación. Recuerda que aunque soy psicóloga, el contenido de este podcast es solo con fin educativo y no reemplaza la ayuda profesional en salud mental. Estoy muy emocionada de que estés aquí conmigo, así que comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos hoy a hablar de cuando nos sentimos que no fuimos suficientes. Una de las heridas más profundas y menos habladas, yo diría en general, es esa sensación de no haber sido suficiente para mamá. No porque ella lo dijera con palabras, algunas lo dicen con palabras, sino porque cómo nos miraba, por lo que no decía o por cómo nos hacía sentir. Y esto es particularmente importante en América Latina, ya que todavía muchas veces vemos a la figura materna o a la abuela y pensamos que vivimos en una sociedad como matriarcal, ya que es como la que tiene esa fuerza. Y a la misma vez, lo que mamá piense, sienta, viene de ti, tiene mucha fuerza en la comunidad latina, a diferencia de la comunidad americana, por ejemplo, porque esto pasa mucho en otras comunidades asiáticas, en comunidades de India y de muchos otros así continentes y países y culturas. También lo que mamá piensa es muy importante. Y volvemos, cuando dije, hay algunas que, no todas nos decían que no era suficiente, pero nos hacían gestos de desprecio o gestos que querían decir, si sigues haciendo eso, no vas a tener esto de mí. O gestos y forma de actuar que cuando pasaba algo, entonces paraba de darte la atención. Desde eso hasta en verdad decirlo con palabras, que he trabajado con personas que sí tuvo mamás que decían como que ya no eres mi hijo, si haces eso aquí ya no regreses, así no es como se hacen. Mamás que mandaban a sus hijos a, wow, ¿qué pienso de esto? Que les decían que estaban gordas, que a nivel físico les ponían fajas desde chiquitas, los obligaban a hacer cosas de deporte, o sea, esas expectativas que se lo decían, en esta casa así es como se hace, si eres hijo mío, hija mía, tienes que hacer esto. Así que eso también lo hay, y muchas veces son heridas diferentes, pero también tienen impacto fuerte, ya sea que se dijo con palabras o que se dijo con gestos, con formas, con acciones. ¿Cómo repercuta esto? Entonces ahí está esa sensación de, por más que haga lo que sea, incluso haga las cosas, me esfuerce lo más posible, no soy suficiente. No limpié suficiente, hasta cosas triviales como no limpié suficiente, no cociné, la comida no quedó suficiente. Entonces muchas veces se llegan también estos males entendidos que se internalizan. Si eres muy alegre, puede ser percibido como demasiado. Y dependiendo de la familia que estés, o si eres muy callada, entonces eres muy rara o raro. Si llorabas, era visto como dramático, dramática. Si sacabas buenas notas, era tu deber, pero si sacabas algunas un poco más bajitas, ya entonces no estabas haciendo lo suficiente. Y así sucesivamente se va instalando esa idea, esa sensación de que no soy suficiente. Y en esos primeros 7 años, si se dio grandemente todo esto, eso ya está como encoded, está como marcado, no sé decir la palabra ahora, como en tu alma, en tu ser, en tu cuerpo. Y se convierte en una verdad, en una creencia que tú tienes sobre ti mismo, pero que no la has explorado necesariamente. ¿Cómo impacta esto? Pues aquí tenemos entonces, llegas a la adultez, te sientes como que eres una persona defectuosa, de base, o sea, en esencia, que aunque lo hayas logrado todo, te sientes que no es suficiente, porque no lograste este pedacito, o X, Y o Z. Es autosabotaje cuando algo te sale bien, va todo muy bien, y entonces es como que se expande. A mí me gusta siempre usar este muñequito. Es como que vamos haciendo así, vas logrando éxito, pero es algo nuevo en tu cuerpo,
Entonces el cuerpo busca, la mente, el alma, busca hacer algo, o el cerebro más bien, vamos a aclarar, busca hacer algo que te vuelva a lo que se siente conocido. Y si lo se siente conocido es sentirme que no soy suficiente, va a ser romper ese patrón, ese esquema. Va a tomar tiempito y va a ser algo incómodo, porque tienes que aumentar la tolerancia de sentirte incómodo brillando, sentirte incómodo siendo suficiente, sentirte incómodo. Y al principio, sí, especial, si tiene que ver algo interpersonal, porque aquí es la mamá, es interpersonal, impacta las relaciones. La mayoría de nuestras heridas son interpersonales, fueron pasadas con personas que se supone que nos cuidaran, nos amaran, nos dirigieran, eran adultos, ¿verdad? Y luego ya como adultas pues seguimos pues con diferentes situaciones, pero desde esa diferencia jerárquica entre ser un niño, una niña y un adulto, y que el adulto sea el que nos haga daño, tiene un impacto, porque entonces uno mientras más pequeño pasó, uno lo internaliza como que yo me lo merecí. Y más cuando se utilizan esas palabras. Tú te lo mereciste, recibiste ese cantazo porque hiciste esto y esto, lo justifica y eso se internaliza, esa voz se va internalizando. Y cuando todo va saliendo bien, si ya estás acostumbrado a sentirte que no eres capaz o lo que sea, buscas entonces de manera inconsciente hacer acciones, tomar acciones que te vuelvan a revolver a lo que se siente cómodo. El compararse constantemente con los demás. Y en este mundo de internet, de social media, esto pues es más fuerte porque ahora no es solamente lo que ves y lo que escuchas en el día a día, sino es luego en el teléfono, ¿verdad? Entonces están estas imágenes, estos blogs de estas familias, de estas personas que uno dice, Dios mío, esa persona está logrando eso, ¿cómo? Pero no están mostrando todo lo que está detrás para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces uno se crea esas ilusiones de una expectativa mucho más alta todavía. Sentir culpa por poner límites a las demás personas, inclusive a nuestra mamá, cuando hay que hacerlo, o por descansar. Este es muy clásico en la comunidad latina, esos memes de los sábados de las mamás. Es hora, es sábado, es día de limpieza, vamos a limpiar, no puedes descansar. Y si yo te pregunto, probablemente eres parte del grupo de las personas que cuando le pregunto, ¿alguna vez viste a tu mamá descansando por descansar, no porque está enferma? Y no en la noche, sino por el día, descansando. Muy pocas personas lo han visto, y más si el nivel de ingreso era bajo y pues tenían que trabajar más. Y hay muchas frases. Se duerme cuando para dormir, o sea, como las frases que tienen que ver como que uno duerme cuando uno muere, y que ahora mismo no me vienen a la mente, pero que hay muchos dichos en español así. ¿Y cómo se vive en el pecho? Una carga. Yo sentía, me acuerdo en mis 20, sentí mucho como un vacío. Y yo fui a terapia en ese momento y era como que yo decía que siento como un vacío en mi pecho, en mi estómago, dentro de mí, algo que no podía explicar, ya no lo siento, que ahora lo puedo ver que era porque no estaba viendo mi propósito, estaba tratando de encajar en un molde y de ser alguien y de no hacer las cosas que a mí también me gustaban. Cuando uno empieza a sentirse en propósito, eso se fue disminuyendo. Cansancio emocional constantemente porque sientes tantas emociones, estás es como una ola que te viene de diferentes emociones y luego entonces las manejas quizás ignorándolas porque si las expresas ya internalizaste que eres dramático, dramática, entonces todo eso. Nudos en la garganta, al tratar de hablar de lo que te duele, dificultad, se te quiebra la voz, te da con la carraspera. Usualmente la garganta es algo que tiene que ver, algo que no se pudo decir, que te lo tuviste que tragar. Hay muchas significancias con la garganta. Entonces no se trata de culpar a mamá cuando estoy hablando de esto. Y en especial cuando estoy hablando de esto, de ese sentido de sentirte que no fuiste suficiente para mamá, pero es importante volver. En ninguno de los episodios acá quiero llevar esa intención, aquí no es de culpar. Y aunque al César el César, ¿verdad? Al César lo del César. Hay responsabilidades, pero no desde el punto de vista de voy a culpar a mamá, sino de entender que esa herida probablemente es porque tampoco ya se sintieron suficientes. Es porque tuvieron que luchar tanto en ese mundo, es algo transgeneracional. No es un fallo individual. Y esto es algo que es bien difícil para uno entender, que entonces uno piensa, pero es que mi abuela no era así. Claro, tú conociste a tu abuela ya como abuela. Tú no la conociste como mamá. Tú no la conociste como la mamá de tu mamá. Tú la conociste como tu abuela, que ya han pasado 15, no sé cuántos, o sea, dependiendo de a qué edad tu mamá te tuvo, ¿verdad? Entre 13 años, vamos a poner en average, entre 13 años a 30 años, más o menos. Porque tú conociste a esta señora, pero la conociste ya luego de ser la madre de tu mamá. Ahora es tu abuela. El tiempo cambia. La edad te brinda perspectivas o te puede brindar perspectivas diferentes. Las circunstancias cambian.
So, no porque tú conociste a tu abuela de cierta manera, no quiere decir que así fue como ella fue con su mamá. La invitación es que lo mires con amor, que mires esta herida materna con amor y que empieces a desmantelarla para entonces tú poder trabajarla contigo mismo, haciéndote responsable de tu herida, dándole amor a tu herida para entonces poder soltar. No eras tú, era una herida que venía desde antes y tú fuiste la persona quien la empezó a sentir, quien le puso nombre, quien la pudo palpar. Y esto es importante porque esto yo lo veo como privilegio, aunque es un privilegio que es como que ay, prefiero otros privilegios en mi vida, pero es un privilegio. El poder darnos la oportunidad de sentir estas heridas significa que no necesariamente estás en este momento trabajando con otras heridas de supervivencia o sobrevivencia, como el hambre, la parte financiera que no has podido pagar, que estás en la calle viviendo o sin poder tener nada. Poder sentir estas heridas y verlas y ponerle nombre muchas veces muestran de que entonces se han pasado algunas cosas y hubo un privilegio para poder sentirlas. Es muy difícil poder ver las heridas cuando estamos todavía en la fase de supervivencia o sobrevivencia. Y esto es desde el punto de vista de el enfoque sobre trauma y verlo desde ese punto de vista, que a mí me da tanta paz, porque entonces no es que ellas no necesariamente, que muchas veces quizás están todavía en sobrevivencia, y lo cual también muestra que abrieron puertas para que tú no estés necesariamente, ya sea a nivel financiero, más oportunidades, diferentes cosas, o no, puede ser al revés también. Esto de nuevo, es un vaivén, pero ahora sí puedes tú sentirlo. Y al tú sentirlo, puedes entonces procesarlo y alquimizarlo. Lo que no se puede ver, tomar conciencia, sentir, no se puede procesar, no se puede alquimizar. Y no porque lo puedas hacer tú, no porque te sientas, pero eso le toca a ella, no lo voy a hacer. Eso no va a ayudar, no va a ayudar, te va a quedar ahí desde la herida. Claro, la herida da coraje y dice contra, eso no me conviene, o sea, no me toca a mí hacer todo esto. Y ahí es que va, el César al César lo del César. Pero si estás aquí escuchando esto, pues te toca a ti buscar. Así que esa es la invitación que te doy. En el canal exclusivo de WhatsApp, si no te has entrado, te lo pongo acá para que puedas entrar para darte un poquito más de información extra y hay otras cositas que estoy haciendo. Te compartiré una carta para todas las niñas y niños que crecieron creyendo que no eran suficientes y una práctica para comenzar a sembrar la verdad de que sí lo eres. Así que ahí te invito, cuídate mucho, nos vemos pronto.